limpia el juvenil su camino? Con guardar su palabra. Hola amigos, soy Kinor y esta es la lección de escuela sabática de juveniles. Ahora, no hay excusa para estudiar tu lección. Porque su llamado escuché, el desafío aceptó. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Este es el resumen de la lección de escuela sabática de juveniles del segundo trimestre. Estamos en la lección número 6, que titula Como corazón partido. Esta semana hemos estado estudiando la historia de Oseas, que se encuentra específicamente, obviamente también en Oseas, todo el libro de Oseas. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esta historia. Oseas, capítulo 1, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, en esta historia Dios le hace una petición a Oseas, y le hace una petición muy loca. Dios le pide a Oseas que se case con una mujer que era prostituta. Le dice, esta mujer se llamaba Gomer. Y aquí en la historia sigue, después en la Biblia, no lo voy a leer a todos los versículos, pero nos dice que Dios le pidió que se casara con esta mujer y que la amara. Y acá había un problema, porque Gomer no lo quería a Oseas. Ella no la amaba y al igual que Oseas tampoco la amaba. Pero sin embargo él le pedía a Dios para poder amarla. Pero acá había un pequeño detalle. Gomer siempre se iba por detrás de sus amantes. Todo el tiempo dice la Biblia que ella se veía con sus amantes. Y después continúa la historia. Y acá hay una parte que nos dice que el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque he aquí poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Aquí nos muestra que Oseas tuvo 3 hijos. El primero era Jezreel, que tiene por significado Dios siembra. Así nos dice la Biblia más adelante. Y en el versículo 6 dice: ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y Dios le dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-Ruama, no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel para perdonarla. El nombre de la hija de Oseas era un poco tanto muy fuerte para ese nombre que tenía ella, y también tenía un significado terrible. Y aquí nos dice más adelante en el versículo 9: y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, pueblo que no es mío, porque vuestro Dios, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Otra vez aquí podemos ver que Dios le está pidiendo a Oseas que le ponga otro nombre también un poco fuerte, ¿no? Pueblo que no es mío, le pidió que le ponga por nombre a Lo-Ami. Y pobres chicos, ¿no? Pero toda esta historia, la historia de Oseas, tiene un significado. Lo-Ami no lo mencioné, pero fue el tercer hijo de Oseas. Imagínate que te pidan lo mismo que a Oseas, que te cases con otras personas con esas características, ¿no? Pero toda esta historia tiene un significado. Pero ahora voy a pedir la ayuda de alguien que tiene mucha más experiencia acerca del tema, a alguien más profesional. Así que voy a invitar para esta ocasión al pastor Raúl Brunelli para que nos explique acerca de esta historia. Bueno, saludos Kinor y a todos los jovencitos que nos están escuchando en este momento. Es un gusto compartir parte de la lección con ustedes y desearles la bendición de Dios en este día especial que Dios separó para repasar la palabra y para compartir entre los jóvenes y con Él también. Pastor, muy bien. Y pastor, quiero hacerle algunas preguntas yo, a ver qué es lo que nos habla acerca de la historia de Oseas. ¿Por qué Dios pidió a Oseas que se case con una prostituta, pastor?
Qué pregunta, ¿no? Tremenda. O sea, aparentemente Dios le pide, y claro, como acuérdense que lo que relata la Biblia está escrito en el hebreo de aquella época, no está del todo claro. La misma palabra hebrea significa una persona de moral, digamos, dudosa, significa una prostituta y significa también una adúltera. Y no está muy claro si lo que Dios le pide es que él se case con Gomer, que después iba a ser adúltera, porque eso se verifica a lo largo de la vida, o si ya en ese momento era una persona de mala reputación, era una persona con malas inclinaciones. Pero la pregunta es ¿por qué Dios hace eso? Bueno, porque Dios quiere que el profeta viva en carne propia lo que él está sintiendo en relación con su pueblo Israel. Y Dios quiere también que el pueblo vea como una especie de ilustración viviente de esa realidad tremenda que significa compartir con una persona que uno realmente ama, pero que después termina siendo infiel. Así que Dios en mente tiene eso, le invita, le ordena, podríamos decir, al profeta a casarse con una mujer que o era dudosa en su reputación, o era prostituta, o que después iba a ser infiel. No se sabe muy bien porque la palabra significa las tres cosas al mismo tiempo. Bueno, pastor, muy bien. Qué interesante dato, ¿no? ¿Y qué simbolismo tiene de todo esto con relación a nosotros, pastor? Porque, bueno, nosotros hoy en día ha cambiado mucho las cosas en nuestro entorno con relación ante ese tiempo. Porque, bueno, la historia de Osea fue hecha hace más de 750 años antes de Cristo. O sea, hace mucho tiempo. Pero, ¿qué relación tiene que ver toda esta historia con relación a nosotros, pastor? Bueno, segunda pregunta importante también, ¿no? O sea, aquí es claro que hay un simbolismo que se aplicaba en la época en la que este hermano, diríamos hoy en día, este hombre era profeta, y que se aplica también a la época en la que estamos viviendo nosotros. La época era el profeta de las 10 tribus de Israel, del reino del norte. Ya el reino se había dividido en dos partes. Judá era el reino que se mantuvo más fiel a Dios, podríamos decir, y el reino del norte, las otras 10 tribus, eran las más, diríamos, las que más engañaban a Dios con los dioses de la zona donde ellos vivían, con los dioses de los vecinos, se metían con cualquier dios aparte del propio Dios. Y hoy es exactamente lo mismo, porque no podríamos decir que esta gente no creía en Dios, era infiel a Dios, tenía otros dioses simultáneamente. Y hoy pasa lo mismo, o sea, nosotros como pueblo de Dios, como jóvenes que pertenecemos al pueblo de Dios, no podemos decir que no creamos en Dios. Seguramente sí, seguramente todos nosotros creemos en Dios. Pero el simbolismo muestra que además de creer en Dios, también tenemos entre nuestras prioridades a otros dioses, a otras personas, a otras creencias, otras prácticas que en definitiva demuestran que Dios no está en el primer lugar de nuestra vida. Por eso el simbolismo se aplicaba a esa gente. Esa gente decía que era el pueblo de Dios. Es más, se peleaban con los judíos, digamos, que eran la otra tribu que había quedado junto con Benjamín, que eran poquitos. Así que estaban por un lado las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, y se peleaban para decir que cada uno de ellos era el pueblo de Dios. Pero a su vez, primeramente y notoriamente, las 10 tribus se alejan de Dios, y después las otras 2 también, ¿no? Eso es lo que relata la palabra. Así que en cuanto a nuestra época y en cuanto a nosotros, podríamos decir que también no decimos, no creemos en Dios. No decimos, no, Jesús no va a venir. Simplemente nos comportamos de una manera y alternamos con otras cosas que están en primer lugar, que no es precisamente
Jesucristo, su segunda venida, el deseo de Dios de que seamos fieles a Él, el pedido del Espíritu Santo de guiar nuestras vidas y que nosotros le permitamos esto, ¿no? Muy bien, pastor, qué buena relación que usted puso con todo esto hacia nosotros, ¿no? Y otra pregunta más, pastor, una más. Pero, ¿por qué el pueblo de Israel siempre tiende a adorar a otros dioses? Porque, bueno, yo siempre estaba leyendo la Biblia cuando, más que todo, no sé si se acuerdan de la historia de Moisés, que nos dice que cuando él estaba en el monte Sinaí, durante 40 días con Dios hablando, también estaba el pueblo de Israel adorando a otros dioses en ese tiempo, y siempre en lo largo de la historia adoraban a otros dioses. ¿Por qué las personas tienden a adorar a otros dioses, pastor? Bueno, qué pregunta. ¿Por qué el pueblo de Dios de aquella época tendía a adorar a otros dioses? Bueno, la pregunta podría ser perfectamente aplicable a nosotros. ¿Por qué para nosotros a veces un partido de fútbol de la selección es más importante que guardar el sábado o que estar presenciando, compartiendo la sociedad de jóvenes? ¿Por qué a veces es más importante nuestro trabajo que Dios, que nuestro Señor, cuando nos invita a compartir con Él un momento especial cada semana? ¿Por qué es más importante nuestro estudio a veces que estar con nuestros hermanos? No digo que no debamos estudiar, que no debamos trabajar, que no podamos ver un partido de fútbol o alguna otra cosa que claramente son necesarias, son parte de la vida, pero que cuando nosotros las ponemos por encima de Dios se convierten en falsos dioses. Y bueno, el pueblo de aquella época tenía sus falsos dioses también. Y al mismo tiempo que creían en Jehová, creían en el dios Dagón de sus vecinos, creían en Acera, creían en distintos dioses, los dioses de la fertilidad, creían en los dioses, en el sol como dios de la vida, por decirlo así, porque claro, sin sol sabemos que no existirían los alimentos, no existiría nada. Entonces en su época ellos también ponían por encima de Dios creencias populares de la época o sus propias convicciones, sus propios inventos, su propia imaginación. Diferente, sí, pero en realidad muy parecido a lo que sucede hoy en nuestros días. Por eso es tan importante, querido joven, querida joven, que nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Que nosotros no seamos infieles. Esa ilustración durísima para el pobre profeta, que Dios le pide que se case con alguien que era dudosa la persona o que después le iba a ser infiel, y yo no creo que ninguno aceptaríamos si Dios nos dice casate con esta mujer que después al final te va a ser infiel. Ni siquiera de los 3 hijos que tuvo se sabe de que uno era de él, pero los otros 2 había dudas, hay dudas todavía, digamos, la Biblia no lo explica, no lo certifica, pero probablemente eran hijos de otros hombres. Y este profeta es invitado por Dios a extender el perdón a su esposa, a tratar de reconciliar las cosas y a tratar de hacer finalmente lo que Dios estaba haciendo con su pueblo y lo que Dios está haciendo con vos y conmigo. ¿Qué está haciendo Dios? Y a pesar de que nosotros a veces nos equivocamos, a veces le damos la espalda, Dios definitivamente quiere una relación de amor con nosotros. Quiere que olvidemos esas cosas que hemos puesto en primer lugar y que de alguna manera nos lleva a traicionar a Dios, y que pongamos el amor de Dios y su compañía como algo importante en nuestras vidas. Ese es el mensaje finalmente. Que Dios te bendiga. Un gusto. Bueno, pastor, muchas gracias. Nos quedó ya mucho más claro el tema. Y qué bueno, ¿no? Que podamos reflexionar ante todas estas palabras, que no le demos la espalda a Dios, y que también oremos. Yo quiero que nosotros oremos para poder darnos cuenta, ¿no? De que estamos adorando a otros dioses,
hoy en día tenemos la tecnología y tenemos tantas cosas que podemos ponerla como prioridad en nuestra vida, y que nos demos cuenta de eso y podamos orarle a Dios para recordar eso y también para poder arrepentirnos de corazón y para que no dejarlo a Dios como con ese corazón partido. Bueno, esto ha sido el resumen de la lección de escuela sabática de la lección número 6. Muy bien, ahora y antes de irme quiero mandar un saludo a todas las bases teens que nos están escuchando, y también especialmente mejor dicho, enviarle un fuerte abrazo y un feliz día a todas las madres a todas las madres de los otros países que están que mañana será el Día de la Madre en esos países, y especialmente a Perú. Saludos a mis tías, a mi abuela y a todas las madres de esos países que están por celebrar mañana ese día tan especial para ellas. Tengan todos un muy feliz sábado y nos vemos. Chao. Esta fue la Escuela Sabática de Juveniles. Soy Kinor Miranda desde Catamarca, Argentina. Hasta mañana.